Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Esta noche mi invitada es una mujer muy destacada, ha logrado hacer una importante carrera pública. Ha sido concejal de Bogotá, ha sido ministra, bueno, tiene muchos títulos. Por razones de tiempo, por ahora digamos que es candidata a la vicepresidencia de Colombia, en fórmula con Humberto de la Calle Lombana, Clara López Obregón. Clarita, bienvenida a mi programa. Ricaurte, muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo le va? Muy contenta, muy satisfecha. Hoy el Partido Liberal le ha dado un gran espaldarazo a nuestra fórmula, al doctor Humberto de la Calle y a mí como vicepresidenta. Entonces arrancamos con mucho brío y mucho entusiasmo a sacar una excelente votación en la primera vuelta presidencial. Dice sacar una excelente votación. ¿Ya descartaron la posibilidad de pasar a segunda vuelta? Ni más faltaba, es que para poder pasar a segunda vuelta se necesita una excelente votación. No vale una normal, no vale lo de todos los años. Tiene que ser una excelente votación y estoy segura que ahora con el apoyo irrestricto de un Partido Liberal unido la vamos a sacar. Las cifras que reflejaban las encuestas cuando ustedes se unieron, recordémoslas un poco, en cuanto a la intención de voto en relación con Humberto de la Calle y en relación con usted. Bueno, estábamos un poco parejos, siempre Humberto de la Calle por delante, sí. Pero todo este tema de las encuestas ha enrarecido demasiado el debate electoral, porque a base de la encuestitis aguda que se ha apoderado de los medios de comunicación han vaciado de contenido la deliberación pública, y eso parece es una carrera de caballos y no una contienda presidencial para regir los destinos de los colombianos. Entonces yo creo que lo que vamos a demostrar es que hay que comparar propuestas e historias de vida para garantizar que quien llegue a la primera magistratura sea una persona coherente, consecuente, decente y con capacidad de hombre de Estado, porque desafortunadamente en esta contienda muy pocas mujeres con opción de llegar a la primera magistratura. Esa fortaleza que ha expresado el Partido Liberal como de última hora, ¿usted la cree? ¿Qué cree que puede pasar allí en realidad de verdad? Bueno, como decía el doctor Alfonso López Miquelsen, a la gente hay que creerle lo que dice. Y yo espero que esa palabra eficada de respaldo al candidato liberal sea no solamente de buena fe, sino de un compromiso absoluto, porque hay que recuperar tiempo perdido y hay que hacer un trabajo ingente para garantizar que toda esa enorme votación liberal que se manifestó en las elecciones de marzo llegue multiplicada a la primera vuelta presidencial. Eso no solamente es factible y posible, sino necesario para sacar esa excelente votación de la que le hablo para que podamos pasar a la segunda vuelta. Usted sacó una muy importante cantidad de votos, pasó de los 2 millones. Ese proceso suyo particular, independiente de Humberto de la Calle, ¿cómo siguió y cómo se encuentra ahora? Bueno, tiene que dar fruto, porque sin lugar a dudas, una persona que ha votado por una candidata una vez, seguramente lo pensará 2 veces antes de cambiar su voto por otra persona. Entonces nosotros tenemos fincadas esperanzas de que ahora que empiecen los debates públicos, de que nos escuchen en todo el país en los debates a través de la televisión y de los medios de comunicación y las redes, se recuerde esa importantísima campaña de hace 4 años y también ahí podamos recuperar una importante cantidad de votación hacia la confirmación y la implementación de este proceso de paz que es tan necesario para Colombia y fincarlo en los cambios sociales que está exigiendo el pueblo colombiano, porque la paz no se puede concretar si no es sobre la base de la garantía de los derechos de los ciudadanos, de su seguridad integral y del pago de esa enorme deuda social que se ha acumulado durante estos largos 50 años del conflicto armado en nuestro país. ¿Cómo hacer entender al país que la solución
más conveniente para Colombia sería un centro izquierda y no uno de los dos extremos? Bueno, yo creo que eso lo reconoce y lo percibe cada ciudadano en su espíritu y ánimo interno. Uno en la casa no quiere sobresaltos, ni confrontaciones, ni peleas, sino una convivencia que implica que cada cual ponga de su parte y que entre todos colectivamente generen las condiciones para progresar tranquilos. Y yo creo que eso es lo que quiere Colombia. Si vamos a pasar los próximos 4 años en esta pelea de gatos y perros que se ha venido desarrollando y que se está agudizando en la campaña presidencial, flaco servicio le vamos a prestar al pueblo colombiano. Tenemos que buscar ese camino del equilibrio, ese camino de la sensatez que Humberto de la Calle ha mostrado a lo largo de una muy fecunda vida pública y con mucho compromiso, porque eso de ser de centro no quiere decir ser de ambivalencias. No, ser de centro quiere decir un compromiso profundo con el consenso necesario para sacar adelante las grandes políticas de Estado. Y por eso yo pienso que nuestra fórmula con Humberto de la Calle es tan coherente, porque yo soy una persona comprometida desde siempre con la paz y el cambio social. Y Humberto de la Calle, pues ni más ni menos que el arquitecto de la Constitución de 1991, que tiene la Carta de Derechos, diría yo, más perfecta de cualquier constitución en el continente americano, y que además ha sido el artífice del proceso de paz. Esa conjunción de logros y de hechos son los que le dan a esta fórmula presidente, vicepresidente, una coherencia y una fortaleza para llamar a personas de todo el espectro político. Somos personas comprometidas con las instituciones, pero también con el cambio. Indudablemente me parece a mí que la persona de mayores quilates para administrar el Estado, porque eso es lo que hace un presidente, es Humberto de la Calle, pero la política no es así. Sí, es una paradoja que la persona que registra los más altos índices de favorabilidad y de respeto en todas las encuestas es Humberto de la Calle, sin la menor duda. Yo el otro día leí en el Twitter un comentario muy simpático. Dice, en vez de decir que no vota por Humberto de la Calle porque no le ve posibilidades de llegar, más bien vote por él para que llegue. Eso es lo que le conviene a Colombia. ¿Usted creería que la guerrilla derechizó este país? Yo diría que la guerrilla, el paramilitarismo, el conflicto armado y el sentido de inseguridad permanente de amplios sectores de la ciudadanía, inseguridad en los campos, inseguridad en la ciudad, esa enorme cantidad de desplazados que llegaron sin nada, una mano adelante y otra atrás, dejando toda su vida, hasta sus recuerdos, sus fotos de familia, de donde fueron despojados y desarraigados. Me parece que esa gran inseguridad generó un sentimiento de frustración muy proclive a la política de miedo que han venido estimulando muchos sectores de la contienda política de nuestro país. Y eso es una tierra fecunda, el miedo, para la derechización. Mire, no hay nadie que le estimulen el miedo que no esté dispuesto a renunciar a sus derechos con tal de obtener seguridad. Y eso es lo que nos ha venido pasando durante los últimos 50 años. ¿Cómo hace falta educar políticamente a los colombianos? ¿Cómo hacer para que salgamos de este mar de analfabetismo político que tenemos, que es lo que permite que la política de los miedos tenga éxito, restándole posibilidades al país y al desarrollo de la nación? Pues fíjese, yo pienso que si uno mira a las nuevas generaciones, he estado muy en contacto con los jóvenes estudiantes en las universidades, en las organizaciones sociales que están reclamando que todos los sectores amigos de la paz
ojalá nos cohesionemos para garantizar que podamos llegar a la presidencia de la República y evitar que la contraparte haga trizas los acuerdos de paz y también la constitución política de paso. Pero esa hora ya pasó. Fíjense que no, todos esos jóvenes tienen un sentido del pluralismo mucho más asentado que las generaciones a las que tú y yo pertenecemos. Entonces esas personas son menos proclives a la política del miedo y son más proclives a la política del amor, de la solidaridad. Hay que ver esos jóvenes hablando del cuidado animal, del medio ambiente, de la necesidad de la solidaridad en los ciudadanos. Entonces, yo sí pienso que cuando ellos empiecen a activarse políticamente, porque pasar de los 18 años de la rumba al voto no es fácil, pero yo sí estoy viendo que ellos van a poder superar esa política del miedo que desafortunadamente en la gente de mayor edad, de la gente madura, es mucho más difícil de erradicar. Este lunes, cuando escuché al presidente, cuando escuché al fiscal, cuando me enteré de la detención de Santrich, por la espectacularidad y el desarrollo de la noticia, sentí que se había sobredimensionado ese hecho. Sus impresiones primeras de Helio, ¿cuáles son? Bueno, yo eché de menos en toda la información de prensa algo que es de perogrullo. Es que hay que ir a mirar qué dice el acuerdo. Y el acuerdo de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, es absolutamente diáfano. Es la misma JEP la que tiene que determinar si esos hechos se dieron antes o después de la fecha fatídica del 1 de diciembre del año 2016, en que empezaba a operar la exclusión de las personas que reincidieran en la comisión de delitos a ser juzgados por esa justicia transicional, y que a partir de esa fecha cualquier delito nuevo sería de conocimiento de la justicia ordinaria. Entonces hay que esperar qué dice la JEP antes de empezar a hacer todas las cábalas que se han venido haciendo y que, como usted dice, le han dado mucha espectacularidad a este hecho que desde luego remonta una gravedad muy grande y afecta, sin lugar a dudas, el proceso de paz. Pero lo que diga la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, obviamente no se podrá apartar del debido proceso y de las pruebas que realmente haya allí. Pues claro, es que de eso se trata, pero nadie habló de ese procedimiento. Empezaron sí. a decir que automáticamente podía ser extraditado de una vez. Extraditado de una vez, y eso tiene un procedimiento que pasa por la valoración de la JEP, la verificación de las pruebas, de la fecha de la comisión de los actos, y ya determinado qué fue lo que pasó, se verá si es de competencia de la JEP o de competencia de la justicia ordinaria. Dependiendo de que justamente los posibles hechos delictivos hayan ocurrido después del 1 de diciembre, como bien lo anota. Exactamente. Debo hacer una muy pequeña pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Continuamos en Mesa de Opinión. Me encuentro con Clara López Obregón, exministra de Estado. Tuve la satisfacción de ser concejal de Bogotá con ella, la conozco bien, sé de su capacidad y tiene una trayectoria muy importante en la política de este país. Y estábamos en el tema de Santrich, porque indudablemente así las responsabilidades penales sean individuales, lo cual indicaría que en el evento hipotético
de que haya delinquido después del 1 de diciembre, pues respondería él y le pregunto, ¿no tendría por qué entonces colocar en peligro al resto de los más o menos 12.000 colombianos que se desmovilizaron a raíz del proceso? Pues claro que no. Y el presidente de la República anoche lo dijo específicamente. No tiene que perder la confianza en el proceso, en ningún integrante de la antigua guerrilla de las FARC que esté cumpliendo a cabalidad con todas las normas y con todos los compromisos adquiridos conforme al acuerdo de paz, que tiene responsabilidades mutuas. Entonces esperamos que esto no vaya a afectar gravemente al proceso de paz, pero sin lugar a dudas, lo primero es buscar salvaguardar el proceso, como usted dice, con el respeto absoluto al debido proceso y la garantía a través de la JEP de la valoración de las pruebas, porque eso es uno de los temas más delicados, una de las pruebas más complejas que ha afrontado hasta ahora el proceso de paz. Se alcanzó a decir que esto era una especie de montaje previo a la venida del presidente Trump, que ya la descartó, no viene Trump este fin de semana a América Latina y a Colombia, y descartada esa posibilidad, me parece a mí que lo que puede suceder con este hecho sobredimensionado es que le dé más seguridad al proceso en razón a que si el señor siguió delinquiendo, pues tiene que ir a la justicia ordinaria y con eso lo que se comprueba es que se aplica lo que se estableció en el acuerdo, porque es indudable que la garantía de la paz es que la guerrilla incumpla, la exguerrilla incumpla y el Estado haga lo propio. Y seguramente lo que vamos a ver en este ambiente polarizado es la utilización de este gravísimo hecho para descalificar el proceso de paz. Así es que el llamado es a la responsabilidad de los dirigentes políticos, porque sin lugar a dudas esto puede dar pie a una nueva estigmatización y un nuevo ataque al proceso de paz en sí. Pero ¿no les parece que es como dice o mejor, sería una posición equivocada de descalificar el proceso con un hecho como estos, porque entre 12.000, si uno ha seguido delinquiendo, ahora el asunto es que puedan decir, es que los otros también pueden seguir delinquiendo. Y de hecho ya salió un candidato presidencial a afirmarlo, por eso es que estoy diciendo que hay que hacer un llamado a la serenidad, a tomar las cosas con calma y no a utilizar este acontecimiento de suma gravedad para descalificar a todo el conjunto, a todo el conglomerado de los exguerrilleros que están haciendo el tránsito o ya han hecho el tránsito a la vida civil y desde luego a descalificar el proceso que han venido atacando de tiempo atrás. Me corrige, eso sería tanto como jugar con candela por conseguir votos. Y eso es lo que me temo, es que cuando está uno en pleno debate electoral pareciera que todo vale y todo no vale. Nosotros, todos los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, todos nuestros asesores, tenemos que asumir con enorme responsabilidad todo lo que está aconteciendo y tratarlo con la serenidad y el equilibrio debido. Esto es muy delicado. Este proceso de paz, como todo proceso de paz, está lleno de dificultades y de complejidades y tenemos que apostarles a su éxito, no a su fracaso. Hacer la guerra es muy fácil, construir la paz es muy difícil, al punto de que esta última guerra lleva 53 años y no solamente 53, porque 53 llevaba las FARC como organización armada y lleva el Ejército de Liberación Nacional, pero la última guerra colombiana realmente empieza en 1946, con la violencia desatada a raíz del 9 de abril. 9 de abril que pasó
salvo algunas notas importantes de prensa, un tanto inadvertido en relación con el político que más ha calado en la conciencia popular en este país. ¿Qué relación quiere establecer del asesinato del Gaitán en relación con la construcción de la paz en Colombia? Bueno, que ayer, el 9 de abril precisamente se cumplieron 70 años del magnicidio de Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán había convocado de una manera entusiasta a ese pueblo colombiano excluido, dejado atrás de todas las posibilidades de progreso social. Y sin lugar a dudas, su asesinato marcó el comienzo de esta guerra civil no declarada entre los colombianos. Y su fondo profundo fue la exclusión política, la exclusión social. Recuérdese que Gaitán decía que el hambre no era ni liberal ni conservadora, sino el hambre de un mismo pueblo que reclama justicia. Entonces, es emblemático que esos 70 años, entre los 2/9 de abril, el del pasado lunes y el de hace 70 años, pues haya sido signado por la violencia y que ahora se esté en trance de un proceso electoral que está poniendo en vilo si continuamos o no con el proceso de la construcción de paz. Uno no puede dejar de lado el hecho de que cuando el doctor Duque dice que él le va a hacer modificaciones estructurales al proceso de paz, el hecho de decir que son modificaciones no le quita que él es detrás de esa justicia especial para la paz, que es la base central, la columna vertebral para el éxito del proceso, y que tenemos que protegerla, porque si ahora le vamos a cambiar las reglas del juego a los guerrilleros que se han incorporado a la guerra civil y dejarlos sin esa garantía que es la justicia especial para la paz, pues apague y vamos. Usted es economista y una excelente economista. El tema económico a veces no lo tratan con sencillez para el entendimiento de todos. ¿Cómo debe ser la política económica de este país? Bueno, sencillez y rigurosidad. Sí, señora. Porque se hace mucho populismo de todos los sectores. Yo he escuchado a todos los candidatos que van a poner a la economía a crecer al 5, al 6, al 7%, como si eso fuera por arte de magia. Y no, resulta que el tema económico es uno de los temas más complejos de nuestro tiempo, porque el proceso de globalización ha sacado del manejo de las autoridades nacionales enormes instrumentos de la política económica que antes se utilizaban para lo que decía Keynes era el manejo, la carburación de la economía. Entonces ahora estamos sometidos a los flujos globales del capital financiero que pasan por las fronteras sin pedir permiso y pueden generar unas crisis cambiarias y fiscales con un abrir y cerrar de ojos. Por eso el manejo macroeconómico tiene que ser de la más absoluta responsabilidad. Y un tema que no se puede obviar es que hoy tenemos en nuestra Constitución la llamada regla fiscal, que exige que el Estado colombiano se atenga a unos indicadores específicos relativos al déficit fiscal y que muchas veces todas estas propuestas generarían una presión del gasto público que haría imposible cumplir con la regla fiscal. A propósito de eso, ¿cómo entender que se autoricen los presupuestos desequilibrados frente a la sostenibilidad fiscal? Bueno, porque esto no se hace año en año, sino con proyecciones de mediano plazo, porque nadie puede mantener ajustado un presupuesto, ningún país, porque en épocas como esta de reducción del crecimiento económico, que es un fenómeno mundial, no solamente colombiano, motivado por la caída tan grande en el precio del petróleo y de los productos básicos, que ha significado un choque a nuestra economía y a todas las economías del continente. Entonces, si uno fuese a
aprobar todos los presupuestos equilibrados sin prever endeudamiento, que es con lo que se cuadra ese déficit, entonces estaríamos llamados a unas crisis mucho más agudas y extremas de lo que nos ha tocado vivir. Fíjense que durante toda esta etapa en que se redujo el precio del petróleo de $90 a 30 y que se eliminó prácticamente la financiación de 23 billones de pesos, el 20% del presupuesto nacional, con la caída del precio del petróleo, logramos sobreaguar, no digo que holgadamente, sobreaguar, con un sacrificio muy grande del pueblo colombiano. Le tocó apretarse el cinturón y desde luego estamos viviendo una situación de extremo cuidado que requiere un manejo económico que garantice que el pueblo colombiano pueda mantener unos niveles adecuados de empleo y de ingresos, y de eso se trata la discusión que está hoy en las campañas sobre el debate económico. ¿Cómo vamos a lograr eso? Y hay distintas posiciones entre los distintos candidatos. Y hay un tema económico que no lo he visto tocar todavía en la campaña. Había un estudio según el cual el 92%, oígase bien, el 92% de los ingresos del Estado central tienen destinación específica. Yo me pregunto, con un porcentaje que puede haber variado un poco, el dato puede ser no del 90 sino del 80, en todo caso es muy grande. ¿Para qué hacer presupuestos y debates si el presupuesto prácticamente en su mayor proporción viene ya hecho? ¿No le parece que ese es un tema que poco se trata y que es vital para poder tener la posibilidad de que, de acuerdo con las circunstancias cambiantes, varíen los presupuestos? ¿No le parece que ahí hay un tema constitucional muy amarrado y una equivocación que hay que corregir? Bueno, más que ingresos con destinación específica, lo que hay son inflexibilidades en el gasto público. Ya. La Constitución, por ejemplo, dice que primero se tiene que pagar la deuda pública. Una vez saldada la deuda pública, se tiene que proceder a cubrir cualquier déficit que haya en las cuentas del Banco de la República. Después pagar todas las sentencias judiciales y los cargos de funcionamiento del Estado en materia de pago de salarios de sus funcionarios. Entonces eso genera una inflexibilidad extraordinaria en el gasto público, especialmente en épocas de estrechez, cuando no hay holgura de dinero y el sobrante que queda para la inversión es demasiado exiguo. Eso es lo que el doctor Humberto de la Calle ha venido planteando con su tesis de los pobres primero, que tenemos que garantizar en los presupuestos que primero se atiendan las necesidades de la inversión social para no dejar desprotegida a la población en épocas como la actual de tanta estrechez económica. Ya que hablaba de la deuda pública, encontré un dato que también me sorprendió demasiado. Encontré que en 1991 la deuda pública interna y externa estaba en 4.5 billones de pesos. Eso representaba como el 14% del Producto Interno Bruto. Vi que a diciembre de 2016 esa deuda estaba en 473 billones y representa el 54.9% del Producto Interno Bruto. Eso me parece que, en otras palabras, es tanto como tener hipotecado este país, pero su respuesta le ruego después de otra pequeña pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Clara López Obregón,
candidata a la vicepresidencia de Colombia. Antes de seguir con la pregunta, hay muchas candidatas a la vicepresidencia, en todas las fórmulas menos en una. ¿Cuál es la mejor de ellas? Por supuesto que usted es muy buena candidata, pero ¿por qué es mejor usted que ellas? Bueno, no, yo no diría que soy mejor. Lo he dicho yo. Somos cuatro mujeres de vastísima experiencia, de mucha fortaleza de carácter, y yo diría que lo que es importante resaltar es que cualquiera de nosotras, si llegase ese momento fatídico que esperamos nunca suceda, de cumplir la función para la cual se creó la vicepresidencia, que es reemplazar al presidente de la República en sus faltas absolutas, estaríamos en capacidad de hacerlo, y eso es fundamental. En el caso mío, yo no soy una apéndice, ni mucho menos. Somos una fórmula en que nos complementamos y tenemos la capacidad de formular conjuntamente una política de Estado que le dé garantías a los colombianos de idoneidad. El doctor Humberto Lacalle ha planteado que sea yo la encargada de coordinar la política social del Estado cuando él sea elegido presidente de la República, y me parece que eso le da a uno una fortaleza adicional, porque es para lo cual yo me he preparado toda la vida. Es que quizá no me hice entender lo suficiente porque no fui muy claro cuando dije que usted era mejor como candidata. Quería decir que tiene estatura política propia, a diferencia de otras que también lo tienen, pero no en la misma proporción. Sí, nosotros hemos... ¿O no tengo razón? Bueno, yo diría que uno pues le queda, es inmodesto hablar uno en esos términos, pero yo diría que compartiría ese honor con Marta Lucía Ramírez. Ambas fuimos candidatas presidenciales hace 4 años, sí, y ambas sacamos cerca de 2 millones de votos. La diferencia entre uno y otro fue de 30.000 votos. Entonces, sin lugar a dudas tenemos entidad propia, capacidad de disposición política propia, y eso nos hace muy buenas fórmulas vicepresidenciales. Muy bien, ahora sí, lleguemos al tema más preocupante. Había dejado planteadas las cifras sobre la deuda pública colombiana. ¿No le parece que estamos hipotecados? Totalmente, y es que le ha pasado a todos los países del mundo. Hemos pasado de una etapa en que los estados se financiaban con los impuestos a una etapa en que los estados se están financiando con deuda, colocándolos en una situación de gran debilidad frente a los grandes choques en la economía internacional que se pueden y se vienen presentando. Entonces, sin lugar a dudas, eso es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, y echó al traste a la economía de Grecia, a la economía de España, y nosotros tenemos en esta etapa un factor positivo, que es que hemos acumulado un importante contingente de reservas internacionales. Están cerca de los 48.000 millones de dólares, que es una cifra la más alta también de la historia, pero si usted la compara con la deuda vigente, desde luego para estar en los mismos términos de comienzos de este siglo, por ejemplo, tendría el Banco de la República que adquirir por lo menos 12.000 millones de dólares más para estar en las mismas condiciones de seguridad de hace 10 años. ¿Y qué va a pasar si ya esa deuda que pareciera impagable, si no nos podemos seguir endeudando y si ya vendimos todo lo que podíamos vender y a menosprecio? Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a seguir financiando el Estado? Por eso era que yo le decía a usted que era tan importante tener en cuenta la regla fiscal. La regla fiscal, en últimas, fue una renuncia de soberanía que hicieron gobierno y Congreso al constitucionalizarla, porque eso venía de recomendaciones internacionales que lo que han expuesto la política económica del país
al servicio de las calificadoras de riesgo internacional. Y hoy ir a incumplir la regla fiscal puede significar la baja de la calificación de riesgo país, de riesgo de inversión extranjera en nuestro país, a tal punto que nos podría provocar una crisis cambiaria que desembocaría inmediatamente en una crisis fiscal. Entonces estamos en una etapa de gran fragilidad internacional con la exposición de la deuda, pero tenemos que decir que al mismo tiempo una gran fortaleza interna, porque la economía colombiana, mal que bien, ha sido tradicionalmente manejada dentro de parámetros que permiten recibir la confianza de los mercados internacionales. El modelo neoliberal fracasó, ¿no es cierto? Aquí y en todas partes, porque es que uno tiene que medir el éxito en función de la calidad de vida de la población, y lo que ha visto país tras país es que con el modelo neoliberal se ha concentrado de más y más y más la riqueza en una cúpula, en el llamado 1%, con desmedro de la calidad de vida del grueso de la población. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa y ha pasado en Colombia. Y lo grave de eso, Ricaurte, es que en la medida que se concentra el poder económico en pocas manos, se concentra también el poder político en pocas manos y se va desmejorando la democracia. Y eso es uno de los grandes peligros de nuestro tiempo, porque uno pensaría que Colombia está en un proceso en el cual las decisiones de regulación económica, de política tributaria, por ejemplo, dependen más de los grandes intereses económicos que las necesidades del pueblo colombiano. Por eso usted ve, y yo veo con preocupación, que muchos de los otros candidatos siguen hablando que le van a seguir bajando y bajando y bajando los impuestos a los que tienen capacidad de pago y subiéndoselos a la clase media y a la clase trabajadora. Eso es un error dramático frente al cual tenemos que hacer un debate público serio, porque si bien es cierto que no se puede seguir imponiéndole mayores tasas impositivas a las empresas que producen riqueza y que producen empleo, lo cierto es que hay muchísimas empresas cuya única finalidad es recibir las utilidades, los dividendos de las empresas, y ellas sí no pagan impuestos, como sí los pagan en el resto del mundo. Entonces, con la necesidad de aplicar la regla fiscal, ¿dónde queda el Estado social? El Estado social está en veremos. Por eso hemos planteado que uno de los grandes retos de nuestro tiempo es recuperar soberanía en el manejo de la política económica del Estado colombiano. A ver, entonces, fracasado el neoliberalismo, ¿se impone la socialdemocracia? ¿Le tenemos miedo a ella por lo que sucede en Venezuela? ¿Le tenemos miedo porque este es un país más conservador de lo que creíamos? Yo no sé, yo creo que el miedo se ha generado como política electoral. Es conscientemente exagerar las famosas falsas verdades, que son mentiras completas, para que la gente motivada con el miedo, sin necesidad de explicaciones, vote en contra de sus propios intereses. Entonces sí, yo creo que se ha derechizado mucho nuestra sociedad, pero también tenemos pues el mal ejemplo de un pésimo manejo económico y social en el vecino país, que nos quieren endilgar a los candidatos que estamos proponiendo una política social certera en beneficio del pueblo colombiano, no con irresponsabilidad ni con gastos que no respeten, como he dicho, la regla fiscal, que es fundamental para mantener la confianza de los mercados internacionales en nuestro país y garantizar la estabilidad macroeconómica a que mal que bien nos hemos venido acostumbrando dentro de terribles estrecheces. Tenemos que recomponer el gasto público, tenemos que pasar de un presupuesto de guerra a un presupuesto de paz, tenemos que empezar a privilegiar la educación, la salud. Esos son los temas que está esperando el pueblo colombiano. Se nos va a acabar el tiempo. Antes de ello, ¿qué va a pasar con Humberto de la Calle
y Clara López Obregón si no pasan a segunda vuelta, porque en realidad de verdad la tienen bien difícil. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a la última parte de Mesa de Opinión. Mi invitada fue una excelente candidata a la vicepresidencia, Clara López Obregón. Le dejé planteada una pregunta. La tienen bien difícil. ¿Cómo hacer para llegar a segunda vuelta? ¿Le ven posibilidades todavía? Mire, los grandes hombres y también mujeres se crecen en las dificultades. A mí no me queda la menor duda de que la tenemos difícil, pero que vamos a llegar, porque el pueblo colombiano tiene que entender que en Humberto de la Calle y Clara López tienen una fórmula de sensatez para pasar sobre estos mares un poco movidos que ha dejado el fin del conflicto armado. Y lo que necesita Colombia es transitar por estas aguas procelosas en un buque de fortaleza institucional y de capacidad de gobierno. Eso es Humberto de la Calle, eso es Clara López Obregón, y yo los invito a que nos acompañen en este proceso, porque lo que se viene por delante es la construcción de ese sueño que llevamos todos los colombianos en el corazón. Yo desde chiquita he soñado con la paz para Colombia y con ver que en este país no crezca ni un solo niño en pobreza. Eso es lo que está hoy a la orden del día y es a lo que los convocamos a que nos acompañen. Clarita, antes de que se me acabe el tiempo, no puedo dejar de enviarle un saludo a Carlos Romero, su esposo. ¿Cómo sigue Carlos? No, le agradezco muchísimo. Él está muy bien, de muy buen espíritu, pero sin lugar a dudas las enfermedades del corazón dejan su huella. Él está un poco recluido en el hogar, pero siempre pensando mucho, siempre muy atento de todo lo que está pasando en nuestro país. Y claro que le voy a llevar ese saludo de ese gran amigo, de Ricaurte Lozada, con quien tuvimos esas grandes jornadas en el Consejo de Bogotá. Muy bien, Clarita. Y una cosa final. Si no pasan a segunda vuelta, ¿a quién apoyaría? Mire, nosotros no dudamos que vamos a pasar a la segunda vuelta. En el caso personal mío, yo veo que hay 3 candidatos que representarían el tema de la defensa del proceso de paz. Humberto de la Calle principalmente, Sergio Fajardo, Gustavo Petro. Cualquiera de esos 3 que pase a la segunda vuelta, en mi criterio, lo tenemos que apoyar absolutamente todos, porque lo que está en juego es la paz de Colombia y la democracia de nuestra constitución política. Y en esa eventualidad, ¿qué sigue haciendo Clarita? Bueno, yo aspiro a estar en la vicepresidencia de la República. Muy bien, buena respuesta, Clarita. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Ricaurte. Y muchas gracias por venir a Mesa de Opinión. Bueno, y muchas gracias por las reiteradas invitaciones y desde luego que aquí espero volver a acompañarlo. Muchas gracias. Muy bien. A ustedes, como siempre, mil gracias por permitirnos compartir con ustedes esta hora. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.